Miami en 2 días. Acompáñame por un recorrido por la ciudad de Miami donde vas a ver todo lo que ves en otros videos, pero este video va a ser diferente. Miami me encantó, una ciudad llena de rascacielos, moda, arte y por supuesto playa. En esta guía rápida te mostraré lo que no te puedes perder en una corta visita a esta ciudad. Te guiaré para hacer tus compras y por supuesto dónde comer. Así que si estás buscando la mejor guía de Miami, llegaste al canal correcto. Quédate hasta el final ya que habrá sorpresas durante todo el video. Bienvenidos a Viaja con Charlie. El primer lugar que te recomiendo visitar es Wynwood, uno de los distritos más vibrantes y artísticos de Miami. Aquí encontrarás arte callejero y muchos murales que podrás pasar horas admirándolos. En el corazón de este distrito están los famosos Wynwood Walls. Tocaba pagar y me dio pereza, pero podrás anotarlo en cosas para hacer allí. Aquí también podrás encontrar cafeterías, bares y restaurantes. Podrás explorar este lugar durante el día y la noche. Muy recomendado. Estamos en el distrito de diseño de Miami, otro punto que también tienes que visitar. Y bueno, hay personas raras tomándose fotos en la calle. Las mejores marcas las encontrarás aquí. Un epicentro de lujo, moda, arte y diseño. Piérdete por sus calles y descubre callejones secretos con las tiendas más exclusivas de diseño. Pasé por tiendas como Gucci, Valentino, Prada, Dolce & Gabbana, Cartier, Yves Saint Laurent, Fendi en construcción, Louis Vuitton, Bulgari, mejor dicho, todas las mejores marcas que te puedas imaginar. Definitivamente el distrito de diseño de Miami me impresionó. Es muy bonito, muy lujoso, muy costoso, pero es bonito para venir a conocer. Y si tu propósito es venir de compras, esta zona te la recomiendo un montón. Estamos en Wynwood Midtown y aquí también podrás encontrar un Marshalls, un Target y acabamos de venir del distrito de diseño de Miami. Es una zona muy central, muy chévere y súper recomendada. 6:55 de la mañana. Uno de los principales motivos para venir a Miami fue hacer compras. Sí, vine al Black Friday y ya hice un video completo sobre qué y dónde comprar durante esta fecha en Miami. Te lo dejaré en los comentarios. Si te ha gustado este video, quiero que pares, le des like, suscríbete y comparte con quien quieras venir a Miami. También sígueme en mis redes sociales. Continuemos. Parada de bus. Las calles pueden ser bastante solas y los buses pueden tardar bastante, así que tienes que tener paciencia. Durante el mes de noviembre y diciembre de 2023, todo el servicio público de Miami era completamente gratis, una forma de ahorrar. En la zona de Miami Beach hay mucho más flujo de buses ya que es un área muy turística. Y sí, también encontrarás los trolley con muchísimas rutas disponibles. Transpórtate gratis en Miami. Hay una aplicación que se llama Miami City Trolley donde puedes ver todas las rutas y es completamente gratis. Aprovecha. Son unos buses con muchísimas rutas. Cuentan con una aplicación móvil donde podrás ver las rutas y paradas. Este servicio sí es gratis durante todo el año, al igual que el siguiente medio de transporte. En el centro de Miami también hay otro servicio completamente gratis que es este que está aquí encima, que es como un tipo trencito y puede transportarte por todas las zonas más turísticas de esta área. Este mover tiene unas rutas específicas que te llevan por todo el centro de Miami. Y en este momento nos encontramos aquí en Brickell y queremos ir hacia acá. Brickell Loop. Si vas de día podrás pasar entre los edificios. Estos trenes automatizados sencillamente son un gran medio de transporte para moverte en todo el centro de Miami. Completamente recomendado. Aquí quiero decirte que Estados Unidos es un país muy costoso, así que siempre estoy asegurado con Continental Assist para prever cualquier gasto adicional no planeado con mi salud. Con este código tendrás 5% de descuento para la compra de tu seguro de viaje, no solo para Estados Unidos, sino para cualquier parte del mundo. Guarda y comparte el link que te dejaré en la descripción. Siguiendo con el transporte, también están estos buses turísticos de 2 pisos, pero esos sí son de pago. Pero como en este canal nos gusta ahorrar, un viaje en bus no nos cae mal. Esto para llegar a nuestro siguiente destino. Estoy en el centro de Miami y a ti también te va a encantar. Son unos edificios espectaculares
que no me canso de mirarlos. Es muy bonito, tanto de día como de noche. Entonces, esta zona de Downtown Miami se llama Brickell. Hay centros comerciales y hoy, siendo el Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving, hay bastante gente caminando por acá. No me imagino en un día normal cuánta gente debe caminar por acá. Y sí, en Brickell hay tienda Apple, en el sitio más icónico, justo en el puente. Ay, aquí queda una foto muy linda. Y es una zona muy amplia y realmente estoy bastante impresionado porque es muy bonito. Y bueno, aquí desde esta terraza es donde se toman las fotos. Y no es el único lugar donde te puedes tomar fotos bonitas. Aquí también. La comida rápida en Estados Unidos es algo muy impresionante. Así que también hice un tour culinario. Y si quieres ver un video completo de qué comer en Miami, te lo dejo en la descripción. Sí, incluyendo uno que otro tip de ahorro. Y llegamos a Miami Beach. Aquí encontramos una estatua de colores enfrente del Museo Bass. Miami Beach es un lugar que combina playas hermosas, arte, arquitectura, cultura, vida nocturna, gastronomía, mejor dicho, todo lo que necesitas de esta ciudad, seguro aquí lo vas a encontrar. Pero vamos por partes. Una de las calles más importantes es Lincoln Road, una calle peatonal llena de tiendas, galerías de arte, cafés al aire libre y restaurantes. Es un destino infaltable si quieres ir de compras. En esta calle encontrarás espacios culturales y también algo de arte, como por ejemplo esta señora de pie que me pareció genial. Ahora vamos para la playa. En cada entrada como esta vas a tener siempre una placa que te indica en dónde estás entrando para que te ubiques tanto cuando entres como cuando salgas. Aquí en Estados Unidos sí definitivamente son la tapa de la publicidad. ¿Habían ustedes visto publicidad en barcos? Ahora miren esta publicidad en avión. Y todo es para que la vea la gente aquí en Miami Beach. Las playas de Miami Beach son el centro de atención, atrayendo a turistas y lugareños por igual. Por aquí podrás relajarte, tomar el sol, incluso practicar deportes acuáticos. Aquí son famosas las casetas de vigilancia que se encuentran cada tanto y están numeradas. Aprovecha y tómate una bonita foto. El día estaba algo nublado, pero de igual forma podrás disfrutar de las hermosas playas que Miami tiene para brindarte. Saliendo un poco de la playa y antes de llegar a la calle principal, existe un paseo, donde podrás caminar, montar bici o trotar. Por aquí también camina mucha gente, así que siempre conserva tu derecha. Vamos a nuestro siguiente punto muy cerca de aquí. Esta calle en Miami se llama Ocean Drive. A mí me encanta. ¿Qué les parece a ustedes? Una de las calles más conocidas en Miami Beach. Es completamente peatonalizada, antes pasaban carros, ya no más, y se caracteriza por este tipo de edificios tipo Art Deco, muy famosos de los años 60, por eso conserva estos colores pasteles. A mí me parece muy bonito. Enfrente queda un parque y por la ciclorruta o ciclovía o la gente que vaya haciendo deporte puede pasar por allí también. Esta es posiblemente la calle más icónica de Miami Beach. Está repleta de edificios muy coloridos con un estilo Art Deco, que se conservan a la perfección. Un lugar popular para pasear, disfrutar de la vida nocturna y definitivamente observar el bullicio de la ciudad. Caminando por Ocean Drive nos encontramos con la famosísima Mansión Versace. Aquí puedes entrar a desayunar, almorzar, tienes que hacer una reservación claramente y bueno, tiene mucha historia Gianni Versace, entonces tienes que venir acá. Queda localizada en la altura de la calle 12 para que lo tengas en cuenta. Estoy empezando a creer que la crianza de gallos es un arte aquí en Miami porque los veo en todo lado. Llegamos a la pequeña Habana. Esta es una zona donde hay muchísimos cubanos y pues se han reunido a hacer una calle con muchísima diversión, historia, restaurantes, de todo. La música cubana, especialmente la salsa y el son cubano, llenan el aire.
podrás visitar lugares de música en vivo y restaurantes que te ofrecerán la auténtica comida cubana. Como en mi caso, que aquí disfruté la mejor comida de todo mi viaje. Hay muchas cosas para ver en estas calles, incluido el famoso Dominó Park, lugar donde los residentes se reúnen todos los días para jugar al dominó y socializar. Los gallos son muy importantes en esta calle ya que ellos representan todas las tradiciones y costumbres que dejaron atrás en Cuba. Hay muchísimos y aquí te voy a mostrar algunos. Karaoke también importante aquí. Diviértete un rato, come rico y nos vamos para nuestro siguiente lugar. ¿Adivina qué? Aquí también podrás llegar en los trolley de la app que te conté hace un poco, así que úsala. Ahora estamos visitando el Bayside. El Bayside Marketplace es un destino muy popular de Miami. Es una zona que reúne restaurantes, compras y entretenimiento. También es el puerto desde donde se toman algunos tours. Teníamos hambre y era el día de Acción de Gracias. No había muchas opciones, así que comimos una buena arepa venezolana. Aquí también se encuentra uno de los restaurantes Hard Rock de Miami. Y justo al lado se encuentra la famosa rueda desde donde podrás tener una vista espectacular del centro de la ciudad. Y aquí te dejo los precios. La entrada cuesta $19 a la rueda. Y aquí es al fondo la zona donde puedes tomar café, cócteles y todo eso. Y al fondo queda el Hard Rock Café. Una curiosidad caminando por Miami es que muchas personas tienen perros, pero no cualquier perro, perros muy bonitos. Todos salen a hacer deporte con sus perritos en parques así como este, en Midtown, y me pareció muy chévere. Me encantó tanto la parte de Brickell que tuve que volver esta vez de día y también finalicé algunas de mis compras. Disfruta tu visita a esta hermosa ciudad. Aquí te dejo un video de dónde comer y dónde hacer compras al mejor precio en Miami. No olvides suscribirte, darle like, comentar lo que más te gustó y compartir. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.